¿Qué otro parámetro analizábamos aquí? Quiero que me vayan ayudando ustedes. ¿Qué otro parámetro vamos analizando? Tenemos dominio, recorrido, periodo. Si una función es acotada, si no lo es. Si es una función par o impar. Sí, básicamente esos son los parámetros que vamos a analizar. Profe, no eran Sí. los números pi. A eso se refiere con el periodo. Par, impar. ¿Qué más tenemos? Básicamente esos son los parámetros más relevantes de las funciones. Las asíntotas, muy bien. Las asíntotas. Y se me está escapando un detalle más. Un detalle más se me está escapando. Creciente o decreciente. Claro, perfecto, puede ser. Muy bien. Monotonía más precisamente. Monotonía. Ya, entonces vamos a ir analizando en esta tabla cuáles son los parámetros respectivos. Entonces esa va a ser la intención de esta clase, de la clase del día de hoy. Vamos a ver la función seno. Entonces aquí les voy a mostrar, o sea, cómo normalmente está presentada una función, que bueno, es el f de x igual al seno de x. Estamos hablando de la función original, ¿sí? De la función normal, sin variaciones, ¿no? En un principio. Con las respectivas variaciones, pues ya tendríamos que ir analizando cómo varía cada función respecto a sus variaciones, ¿no? Dependiendo de qué vamos cambiando. Entonces aquí tenemos el coseno de x. Entonces aquí les voy a ubicar el nombre de la función y su simbología, ¿no? Entonces tenemos acá tangente de x. ¿Qué más tenemos? Acá la cotangente. Entonces, cotangente de x. Ahí tenemos la secante. La secante de x. Y por último tenemos la cosecante de x. Cosecante de x. Entonces ahí tenemos, en un resumen, todas las funciones trigonométricas que normalmente se usan. Bueno, de hecho, todas las que existen. Además, bueno, tenemos las inversas también, pero esos ya son otro caso. Y vamos a ir analizando aquí los respectivos parámetros, cómo cambian dependiendo de cada función. Entonces, vamos a ver. Para función seno, el dominio, ¿cuál va a ser el dominio? El dominio van a ser todos los reales, sin excepción. Sí, recuerden que teníamos aquí que son todos los reales sin excepción. Para el coseno de la misma manera, todos los reales. Para la tangente recuerden que aquí tenemos la aparición de las asíntotas. Las asíntotas iban a estar en los puntos de pi medios. Entonces aquí serían los reales, excepto los valores que tengan relación a pi más k, pi medios, perdón, más k pi. Entonces vamos a ubicar el símbolo. Entonces tenemos pi más pi medios, perdón, más k pi. Sí, recuerdan que en estos puntos que están en función de pi medios vamos a tener las dichas asíntotas. Por esa razón son los reales excepto eso. Entonces para las
Para la función cotangente vamos a tener algo muy parecido. Van a ser los reales, excepto los valores que están en relación a pi más kpi. Para la secante, recuerdan que era la función complementaria al coseno. Entonces, esta función se formaba en el intervalo, o bueno, si quieren de esta manera, los reales, excepto el intervalo, sería el intervalo abierto, el intervalo abierto desde menos 1 hasta 1. Sí, ese era el intervalo en el cual no estaban definidos. Recuerden, a ver, perdón, esto es para el recorrido. Entonces aquí sí son todos los reales, excepto los puntos en los cuales se hacía cero la función seno. ¿Cuáles eran estos puntos? No se me acuerdo. ¿En qué puntos teníamos que la función, en este caso la función coseno, es cero? ¿En qué puntos tenemos que la función coseno es cero? Ahora me acuerdo. Los valores de pi medios. Entonces, tenemos exactamente igual que acá que la tangente. Y para la última parte, para la cosecante, necesitamos los valores en los cuales el seno sea cero. Que esos serían los valores que están en función de pi. Sí, de esta manera, como les estoy ubicando ahí. Estamos hablando de dominio, ¿no? Y ya está, hasta ahí la primera parte de la tabla. Sí, vamos a ir completando los demás parámetros. Para esta parte de acá de recorrido, esto se refiere al eje Y. Entonces, para la parte del recorrido vamos a tener que para el seno, ¿cuál era el recorrido del seno? Eran el intervalo desde menos 1, Menos 1 igual 1. muy bien, desde menos 1 hasta 1. En coseno, recuerden que era el mismo. Acá para la tangente no teníamos ninguna restricción para el recorrido, eso quiere decir que se desarrollaba a través de todos los reales. Para la cotangente de la misma manera. Acá vamos a tener, aquí sí teníamos lo opuesto, lo que les estaba poniendo en la parte superior. Entonces aquí nos ubicábamos con los reales, excepto el intervalo abierto desde menos 1 hasta 1. Sí. Eso quiere decir que esta función recuerdan que se ubicaba desde el punto menos 1 hacia abajo y desde el punto 1 hacia arriba. Por esa razón es que los reales, excepto ese intervalo que les estoy mostrando ahí. Para la función cosecante de la misma manera. En esta parte eran exactamente iguales. Sí, hablando de los recorridos. Entonces, como ven aquí les estoy mostrando un resumen de todo de lo que hemos visto en el transcurso de este parcial. Sí, vamos a ir revisando toda esta parte. Entonces vamos a ir avanzando con los demás parámetros. Ahora, para el periodo. ¿Qué periodo tenía la función seno? La función seno tenía un periodo de 2pi. Eso quiere decir que cada 2pi se repite. De la misma manera que la función coseno. Tenía un periodo de 2pi. Para la función tangente, recuerden, aquí teníamos el periodo de pi, nada más. Para la función cotangente de la misma manera, un periodo de pi. Y eso quiere decir que cada pi se repetía la función, recuerden eso. En el otro caso era cada 2pi se repite la función. Entonces, si hablamos de las funciones inversas acá de secante y cosecante, pues de la misma manera que en su respectiva función inversa, ¿no? Que para la secante el coseno debería ser exactamente igual y para la función cosecante de la misma manera.
Sí, los periodos de 2π. Recuerdan que cada 2π se repetía la función, hablando de su forma original, ¿no? Y hablando con los respectivos cambios, pues eso vamos a ver si alcanzamos a hacer el día de hoy una tabla con un resumen de los cambios. Acá, función acotada. Esto quiero que me hagan acuerdo. ¿Qué significaba que es una función acotada? Significaba que la función no se prolonga hasta el infinito, por lo tanto, estas funciones no se prolongaban hasta el infinito en el eje Y, me refiero, ¿no? En el eje Y. Por lo tanto, esta función acotada no lo es. Esta función tampoco lo es. Entonces, estas sí lo son. Recuerden que estas se prolongaban al infinito tanto para el eje Y positivo como para el eje Y negativo. Y la función secante y cosecante de la misma manera que sus inversas tampoco son funciones acotadas. Ah, no, perdón, estas sí son funciones acotadas. Estas sí lo son. Recuerden que se prolongaban al infinito, tanto negativo como el infinito positivo, hablando del eje Y. Sí, solamente las funciones seno y coseno no son acotadas de este caso, de este tema. Vamos a ver funciones par, si es par o impar. Sí, funciones par o impar. Recuerden, si es función par, el f de menos x va a ser exactamente igual, por lo tanto la función seno es una función impar, entonces vamos a ponerle aquí función impar. Vamos a ver con la función coseno, si es una función par o impar. De la misma manera, si tenemos un f de menos x, aquí nos debería dar la misma función, por lo tanto es una función par. Para la función tangente, vamos a ver, en la función tangente de la misma manera. Acá va a depender tanto de la función seno como de la función coseno. Entonces, si la función seno es una función impar y la función coseno es una función par, eso quiere decir que, perdón, en resumen, esta es una función impar. Si estamos hablando de una función inversa, de la misma manera, esta va a ser una función impar. Y sus respectivas inversas, la secante con respecto a la función coseno, va a ser exactamente igual. Esta sería una función par y esta va a ser una función impar. Sí, vamos a indicarles. Por ejemplo, ¿cómo me puedo dar cuenta de esto? De que si es una función par o impar. Como les decía, ¿cómo determino que la función secante es una función impar solamente sabiendo de la función coseno? Entonces, si yo sé que la función coseno es una función par, hagamos cuenta que la función es igual a 1, por ejemplo. Eso es, claro, es impar. Par, perdón. Eso quiere decir que tiene signo igual. Si saco lo inverso, el signo se va a mantener, de la misma manera que en la cosecante. Si saco lo inverso, pues el signo se va a mantener, no va a variar el signo. Sí, vamos a ver ahora el siguiente parámetro. Asíntotas. Para las asíntotas, tenemos que las funciones seno y coseno no tenían asíntotas y las otras funciones sí disponían de asíntotas. ¿Con qué va a tener relación las asíntotas? Las asíntotas va a tener relación directamente con el dominio. Entonces, si en el dominio hay restricciones, pues hay asíntotas. Si en el dominio no hay restricciones, como es el caso de seno y coseno, pues no va a haber asíntotas. Por lo tanto, en las demás funciones sí van a haber asíntotas, debido a las restricciones que les muestro o que les mostré acá del dominio. De los valores, por ejemplo, para la tangente y la cotangente, bueno, para la tangente del pi medio es más pi, de la cotangente del pi más pi, y secante y cosecante respectivamente, con sus valores en los cuales no están definidas las funciones. Y la monotonía, aquí vamos a tener que en este caso no va a aplicar porque no es netamente lo uno o lo otro, sino es ambos. Entonces aquí va a tener secciones crecientes y decrecientes. Por lo tanto, esto no va a aplicar acá. Para la tangente, recuerden que para la tangente yo les había indicado que es una función
netamente creciente. Eso quiere decir que mientras avance en X, el valor de Y también. Entonces esto es una función netamente creciente. Y por el contrario, esto es una función netamente decreciente. En estos casos tampoco va a aplicar lo de la monotonía debido a que se lo estudia por tramos. Entonces, si me pongo a estudiar por tramos toda esta función, tendría que implicar todos los parámetros en los cuales hay cambio de monotonía. Esto se lo analiza por secciones. En ciertos tramos es creciente, en ciertos tramos es decreciente. Esta función, estas funciones. Por esa razón es que Carmita, antes de que se vaya María Paula, sí está. Entonces, en esta parte que estamos justamente acá, ya habíamos visto lo que es la monotonía. Entonces, tendríamos hablando de creciente y decreciente para la función tangente y cotangente. En los otros casos les estaba indicando que no lo tomamos en cuenta para esta tabla debido a que tienen ambas monotonías, tanto creciente como decreciente, pero por tramos. Entonces, lo que tendríamos que hacer ahí es identificar en qué tramo es creciente y qué tramo es decreciente, pero eso se va a dar para cada periodo, valga la redundancia, periódicamente, ¿sí? Entonces, por esa forma no lo vamos a anotar así, ¿sí? Por lo que es por tramo. Solamente lo que les estoy resaltando acá es si una función es netamente creciente o una función es netamente decreciente. Si me entienden la idea. Entonces, por esa razón es que tanto para seno, coseno, secante y cosecante no le ubico en la tabla. De ahí en las otras partes que ya hicimos en la tabla, pues ahí está un resumen de todos los parámetros que normalmente se manejan eh, para las funciones trigonométricas, que serían los más relevantes. Obviamente sí tenemos unos cuantos más, pero ya no son tan relevantes. Con estos parámetros que les estoy mostrando acá, pues se puede ya hacer un esquema o un boceto de una gráfica de este tipo. ¿Sí? Nada más. Ahora, qué más nos quedaría por resolver acá o por ir añadiendo acá? ¿Cómo es el tipo de gráfica? Podríamos hacerlo. ¿Sí? ¿Cómo lo ubicaríamos? Vamos a añadir acá una, una fila más aquí para, ah, como les digo, para mostrar la forma de la gráfica. Forma de la gráfica. Forma de la gráfica o tipo de la gráfica. Recuerden, en estos son tipo ondas. Este también es tipo onda. Aquí les voy a poner la orientación, porque las otras también son tipo ondas. Esta es una tipo onda horizontal. Horizontal. Esta de acá también es una onda horizontal. Recuerden, estas también son ondas, pero estas son ondas de orientación vertical. De la misma manera que la cotangente. Acá nada más vamos a tener diferentes. Estas van a ser de tipo parábolas. Recuerden que eran de tipo parábola y esta también es de tipo parábola. Entonces hasta ahí tenemos un resumen de lo que es el tipo de gráfica, ¿no? De la forma de la gráfica que tendría. ¿Qué más hemos estado estudiando en las clases? Las respectivas variaciones de las funciones. ¿Sí? Cuando se les multiplicaba por 2, se les sumaba 2, se le multiplicaba el ángulo, qué es lo que pasaba con respecto a cada uno de los parámetros. Entonces, eso lo vamos a hacer en la próxima clase. ¿Sí? Entonces, su tarea del día de hoy va a ser sumamente sencilla, sumamente corta.